Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Es un gusto poder saludarlos y le doy muchas gracias a Dios que me da la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy una breve cápsula dentro de la serie de temas llamados Palabras de aliento e instrucción para estos tiempos críticos, la cual estoy seguro que será de bendición para sus vidas, así como lo fue para la mía al preparar este tema, ya que todo lo que expondré en esta breve cápsula proviene de la Biblia, que es la palabra de Dios, y es por eso que seguramente será de bendición. A manera de introducción, quiero decirles que lo que voy a compartirles está basado en el Salmo 90, el cual fue escrito por un personaje histórico llamado Moisés. De hecho, es el único salmo que se le atribuye a él. Prácticamente es una oración que él hizo a Dios, y muy probablemente muchas de las cosas que escribió en este salmo surgieron de lo que el mismo Moisés vivió y experimentó durante los años que estuvo guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Por lo tanto, válidamente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este salmo nos muestra varias convicciones personales que tenía Moisés en relación a su vida y en relación con Dios. El estudio de este salmo nos ayudará a comprender y recordar varias realidades importantes y trascendentes, que al entenderlas en su justa dimensión, nos ayudarán a darnos cuenta que son un motivo de ánimo, alegría y esperanza, de las que incluso podemos echar mano en estos tiempos difíciles de incertidumbre por los que estamos pasando actualmente. Por lo tanto, en este breve estudio quiero destacar 4 realidades que nos ayudarán a enfrentar de manera adecuada esta y otras situaciones difíciles por las que estamos atravesando o en el futuro atravesemos. Pero antes de leer el Salmo 90, quiero resaltar que en este tema que a continuación les compartiré, mencionaré varias veces y haré énfasis en la palabra realidad. Por lo tanto, aunque pareciera muy obvio, quiero comenzar definiendo este concepto, realidad. Una realidad es algo que existe, es algo que no es imaginario. Y prácticamente decimos que algo es real, básicamente por 2 razones. La primera, cuando cada uno en particular constatamos o comprobamos la existencia de algo. Es decir, sé que algo es real porque lo he visto o lo he experimentado. La segunda realidad o el segundo motivo por el cual decimos que algo es real es porque alguien testifica y damos por hecho que es una realidad. Por ejemplo, algún personaje de la historia que vivió hace cientos de años, nosotros nunca lo conocimos, pero confiamos en el testimonio de los documentos históricos que dicen que hubo personas que sí lo conocieron y damos por hecho la existencia de esa persona, que es real. Otro ejemplo sería el descubrimiento de algún planeta, por ejemplo. Confiamos en el testimonio de algún científico que dice que lo descubrió. Por tanto, las realidades que analizaremos en este Salmo 90 están basadas o surgen de eventos que vivió y experimentó de manera personal un personaje bíblico histórico, que en este caso es Moisés, por lo cual podemos afirmar que son reales. Con esta definición en mente, les invito a que analicemos juntos las 4 realidades que nos muestra este Salmo 90. La primera realidad que quiero mostrarles de este Salmo es que Dios es eterno y todopoderoso, tal y como lo muestra el Salmo 90, 1 y 2. Y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Primeramente quiero destacar la frase que dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta frase nos habla de la relación de un pueblo con Dios y de Dios con ese pueblo, pero no solo en una época específica, ni tampoco con un solo grupo de personas,
sino que esta frase nos da la idea de varios grupos de personas que vivieron a lo largo de un periodo de tiempo en épocas o generaciones diversas, las cuales de manera permanente Dios tuvo relación con ellos y a su vez ellos con Dios. Con lo cual nos deja claro que Dios está presente en todas las generaciones. Y esto solo puede entenderse con esta realidad de Dios, su eternidad. La segunda frase que quiero destacar de los textos que acabamos de leer es la que dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, termina diciendo, tú eres Dios. Nos habla de una época en un pasado muy lejano, el cual nos remite a un tiempo en la historia en el que todavía no existían los montes y tampoco se habían formado el mundo. Sin embargo, dice que en ese tiempo ya existía Dios, y no solo ya existía, sino que dice que fue Dios mismo el que los formó, con lo cual podemos ver la realidad de que Dios, además de ser eterno, también es todopoderoso. La tercera frase que quiero destacar de estos textos que leímos es la que dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos habla de un periodo en el que Dios ya era y seguirá siendo Dios, el cual abarca desde el inicio de la creación del tiempo y hasta el fin de los tiempos. Esta frase bien pudiera decirse de otra manera, como la que voy a explicar. Desde el inicio de la creación y hasta el final de ella, tú ya eras Dios y seguirás siendo Dios. O bien, desde siempre y hasta siempre tú eres Dios. Es decir, con dicha frase, Moisés afirma que Dios no tiene principio ni tendrá fin. Por lo tanto, es eterno. Al leer y analizar estas frases, nos damos cuenta que no son preguntas, son afirmaciones que Moisés hace, con las que nos deja claro que una de sus convicciones era precisamente que Dios es eterno y todopoderoso. Y como lo mencioné en la introducción, esta convicción no fue generada en Moisés por dejarse llevar por el dicho de alguien o tener alguna teoría que a él le pareció convincente. No. Su convicción estaba basada precisamente en los acontecimientos que él mismo, junto al pueblo que guiaba, vivieron y presenciaron. Algunas vivencias fueron las siguientes. Dios abrió el mar para que pasaran cuando fueron perseguidos por Faraón y su ejército. También recibieron de Dios el maná que caía del cielo, con el cual fueron alimentados durante varios años. De manera milagrosa recibieron agua cuando más lo necesitaron. También fueron guiados por una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día, y otras cosas que vivieron también. Por lo tanto, la realidad que nos muestra este pasaje, y que era una convicción en Moisés, afirma que Dios es eterno y todopoderoso, lo cual perfectamente concuerda con otros pasajes de la Biblia que afirman también lo mismo. La segunda realidad que quiero destacar de este salmo consiste en que Dios es el verdadero y único refugio. Pero, ¿qué es un refugio? Es un lugar de protección. Es un lugar donde una persona puede acudir para protegerse de posibles ataques o peligros. Es un lugar en el que si una persona se mantiene ahí, estará segura. En este sentido, me gustaría destacar del Salmo 91, que ya leímos, la afirmación que hace Moisés al decir: tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta también es una convicción de Moisés, la cual consiste en que reconoce a Dios como su refugio, precisamente porque del periodo de 40 años en el que el pueblo de Israel anduvo por el desierto, y específicamente el tiempo que a él, a Moisés, le tocó guiarlos, vivió la gran experiencia de refugiarse en Dios una y otra vez ante la adversidad, con lo cual siempre encontró esa protección
que solo un verdadero refugio proporciona. De estos dos pasajes, del Salmo 90, 1 y 2, que hemos leído y analizado brevemente, podemos entender que Dios se interesó por un grupo de personas en la época de Moisés y generó en él convicciones firmes. Sin embargo, la historia de Moisés no es la única que se encuentra en la Biblia, sino que existen muchas otras historias, las cuales no vamos a analizar en este momento, pero los invito a leerlas. Por ejemplo, está la historia de Abraham, la historia de Noé, la historia de David y muchas otras. Pero una vez que analizamos esta y otras historias y las conocemos de manera natural y sin lugar a dudas, concluimos que Dios ha tenido relación con el hombre desde que Él lo creó y durante las siguientes generaciones, incluso hasta la actualidad. Por lo tanto, tomando en cuenta esta y las demás historias bíblicas, válidamente podemos concluir con toda seguridad que, en razón a que Dios es eterno y todopoderoso, Él es y seguirá siendo el verdadero y único refugio para su pueblo. Por lo tanto, estas dos realidades que hemos analizado hasta ahora, y las voy a repetir, Dios es eterno y todopoderoso, fue la primera, y la segunda realidad es que Dios es el verdadero y único refugio. Después de analizar esto, podemos también aplicarlas de manera inmediata a nuestra vida, ya que precisamente la situación por la que estamos pasando actualmente nos deja claro que no hay un lugar en este mundo donde podamos encontrar un refugio seguro y verdadero. Por lo tanto, es un buen momento para que hagamos de ellas una realidad en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que así como Moisés, también sean convicciones firmes en nuestras vidas y dejemos de ver y pensar en Dios como alguien ajeno a nosotros, como alguien que no tiene nada que ver con nosotros o con nuestras vidas, porque como lo hemos visto, esto no es así, sino que por el contrario, todas nuestras circunstancias y nuestra vida misma dependen por completo de Dios. Queramos creerlo o no, esto es una realidad, igual a la realidad de que un día moriremos, tal y como lo dice más adelante este mismo Salmo, del 3 al 6 y del 9 al 10, los cuales analizaremos más adelante, pero hacen referencia a que la vida del hombre es temporal. En este sentido, desgraciadamente, tengo que mencionar que muchas personas deciden refugiarse en otras cosas o personas, como por ejemplo en el trabajo, en los bienes materiales, en amuletos, en supersticiones, en amistades, en vicios, en el dinero, incluso en la religión. Sin embargo, debo decir que todos ellos, a la luz de la Biblia, son falsos refugios. Pero si tú, hermano, decides en este momento refugiarte en ese Dios todopoderoso y eterno, no tienes nada que temer, porque estás en el mejor lugar donde una persona puede acudir para resguardarse verdaderamente. Sin embargo, es importante entender que no basta que sepamos dónde está ese refugio, sino que para que sea de beneficio para mí o para ti, es necesario que acudamos a Él y nos resguardemos en Él. Por eso, si queremos que nuestro refugio verdaderamente sea Dios, es necesario, y subrayo esa palabra, necesario, que nos acerquemos a Él en oración y le pidamos perdón por haber cometido el error de intentar refugiarnos en otras cosas o personas. Y también, ¿por qué no? Pidámosle perdón por nuestras maldades, porque seguramente tenemos en nuestras vidas estas dos cosas, errores y maldades. Tal como lo dice este mismo Salmo 98, dice, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros, o sea, nuestros errores, a la luz de tu rostro. Una vez que decidamos lo anterior, esforcémonos constantemente por tener vidas que le agraden a Dios, para que así, como Moisés lo hizo, podamos decir con plena convicción, Dios es mi refugio y desde el siglo hasta el siglo, tú eres mi Dios.
La tercera realidad que quiero compartirles consiste en que el ser humano no es eterno. Y precisamente de esto nos habla el Salmo 93, del 3 al 6 y del 9 al 10, que dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En estos salmos, Moisés nos recuerda algo que todos sabemos, pero a veces pareciera que no estamos conscientes de que sea una realidad. Analicemos rápidamente estos textos. El Salmo 93 se refiere a que en algún momento el hombre morirá y volverá al polvo del que fue tomado y formado por Dios, tal como lo dice la Biblia en Génesis 3:19. El Salmo 95 al 6 compara la vida del hombre como algo que intempestivamente una corriente de agua se lleva, o como lo que dura el sueño de una persona, o como una planta que crece pero al poco tiempo es cortada o se seca. El Salmo 99 compara la vida del hombre con lo que dura un pensamiento. El Salmo 90:10 nos da incluso el tiempo promedio en que un ser humano puede llegar a vivir. Es decir, estos tres salmos, Dios, a través de Moisés, nos recuerda esta tercera realidad a la que me refiero, que no somos eternos. Pero quiero destacar una frase que está en la segunda línea del Salmo 93, que acabamos de leer, la cual dice: convertíos, hijos de los hombres. Esta frase está íntimamente relacionada con la realidad que estamos analizando, de que no somos eternos. Esta frase significa: corrijan sus vidas, seres humanos. Es decir, la realidad de que no somos eternos nos debería llevar a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo con nuestra vida, y por lo tanto a interesarnos en saber qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida y en mi vida. Esto debería ser así, ya que, como lo dicen los textos que acabamos de leer, un día moriremos, y las preguntas a responder entonces van a ser: ¿de qué sirvió afanarme en llevar una vida alejada de Dios? ¿O una vida llena de temor? Como podría ser en estos tiempos al temer ser contagiados de alguna enfermedad, o el desgastarnos en buscar riquezas materiales, etc. Lo único relevante y seguro en este sentido es que al final de nuestras vidas acabaremos, queramos creerlo o no, delante de Dios, dándole cuentas de lo que hicimos o no hicimos mientras estábamos vivos. Esto lo dicen otros pasajes de la Biblia que por cuestión de tiempo no vamos a leer, pero simplemente lo cito para que los que gusten puedan confirmar lo que digo. Estos pasajes son Mateo 12:36, Romanos 14:12, Hebreos 4:3 y Primera de Pedro 4:5. Sin embargo, aunque el tema de la muerte no es algo agradable para ninguna persona, es importante recordar que si en algún momento de nuestra vida hemos hecho las siguientes tres cosas: primero, hemos reconocido que hemos hecho cosas malas en nuestra vida, esto la Biblia la llama pecado. También, la segunda cosa, que si hemos pedido sinceramente perdón a Dios por esos pecados, por esas cosas malas. Y la tercera, si le hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces, si hemos hecho esas tres cosas, deberíamos decir lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si alguno de los que están viendo en estos momentos este video nunca han hecho estas tres cosas a las que me refiero y no tienen la plena certeza y seguridad de que cuando mueran irán al cielo, entonces los invito a que analicen las tres cosas que mencioné y sinceramente en una oración a Dios hablen con Él de cada una de ellas. Esta tercera realidad de que no somos eternos
no es para que nos desanimemos, sino todo lo contrario, debe animarnos y llevarnos a decir lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21, que ya cité. En este mismo sentido, nos ayudará el analizar y recordar la siguiente y última realidad que veremos en esta cápsula. La cuarta realidad es que Dios es misericordioso y necesitamos depender de Él. De esto habla el Salmo 90 del 12 al final, es el 17. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta última parte del Salmo 90 prácticamente nos habla de la misericordia de Dios y de que necesitamos depender de Él para que de esta manera vivamos una vida llena de gozo y bendiciones de parte de Dios. Finalmente, para entender un poco más esto que les digo, voy a tratar de explicar de manera muy ágil lo que significan estos últimos pasajes que acabamos de leer. El Salmo 90:12 nos anima a imitar a Moisés, pidiéndole a Dios que nos enseñe y ayude a estar conscientes de cada día de nuestra vida y valorar cada uno de estos días, que nos ayude a no desperdiciar ningún día, sino que con sabiduría los utilicemos. El Salmo 90, 13 al 14 nos enseña que podemos pedirle a Dios que se compadezca de nosotros como sus siervos y que nos llene de su misericordia. Recordemos que la misericordia de Dios para con nosotros es todo aquello que Él nos da por pura gracia y amor, no porque hayamos hecho algo para merecerlo o para ganarlo. Un ejemplo de esto sería la vida misma o la salud, entre otros. El Salmo 90 del 13 al 14 nos enseña que si entendemos y valoramos la misericordia que Dios tiene con nosotros, eso dará verdadera alegría a nuestras vidas. El Salmo 90:15 nos enseña que gracias a la misericordia de Dios, así como habrá días de aflicción, como los que estamos pasando, también Dios nos dará días de plena alegría. El Salmo 90, 16 y 17, que son los últimos, nos enseña que gracias a la misericordia de Dios nos puede bendecir incluso en nuestro trabajo. Por lo tanto, finalizo esta cápsula diciéndote que si tenemos la firme convicción de que estas 4 realidades que analizamos están en nuestra mente y corazón, habrá consecuencias buenas. Es decir, si tengo la firme convicción de que Dios es eterno y todopoderoso, si tengo la firme convicción que Dios es mi verdadero y único refugio, si tengo la firme convicción que un día moriré e iré al cielo con Dios, si tengo la firme convicción que mi vida completa depende de Dios y de su misericordia, entonces podré decir, como dijo Moisés en el Salmo 90:14, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Muchas gracias.